poniendo la mano sobre el corazón. Quisiera decirte al compás del son que tú eres mi vida, que no quiero a nadie, que respira el aire, que respira el aire, que respiras tú. Amor de mis amores, sangre de mi alma, regálame las flores de la esperanza. Nació en esta casa. Mi mamá espiritual, artística, mi mentora, mi maestra. En ese balcón que está ahí, que da para el otro balcón, da para la muralla, nací yo. Porque a mi papá, apenas subieron los conservadores al poder, le quitaron el empleo. Entonces ellos vivían en Manga, mi mamá estaba en encargo mío y se vinieron a vivir acá. Entonces yo nací ahí. El lunes 25 de septiembre de 1925, Cartagena de Indias vio nacer a esta extraordinaria mujer, Judith Porto Calvo, Mami Juyi. Sus padres, el prestigioso médico Ismael Porto Moreno y doña Margarita Calvo de Porto, habitaban esta casa en el centro amurallado, ubicada en el 208 de la calle de Baloco. Y 85 años después la encontramos en esta misma casa, y con su infinita dulzura y generosidad nos va a contar un poco de su propio cuento de vida. Miren esto, como el patio de recreo de la casa de la calle de Baloco. Desde aquí se puede ver el mar. Ay, qué vista tan bonita de las murallas. Es un lugar mágico en realidad, donde yo supongo que ella subía de niña a jugar por aquí, ¿no? Como subí yo después, cuando no era sino un adolescente, a jugar y a esconderme, ¿no? O a capar clase. Cumpliendo casi 2 años, mis abuelos, esa es otra historia, murieron y entonces mi mamá, su papá le dio un terreno en Manga e hicieron la casa en que pasé toda mi juventud hasta que me fui para Nueva York. Fue un traslado probablemente muy bueno para Ebel y para mí, porque teníamos amigas. Si nos hubiéramos quedado acá, ya todo se volvió oficinas y no teníamos amigas. Pero allá todo el mundo fue construyendo. Mi tía Hortensia, quien quise como una madre, hizo su casa allá, la teníamos al lado. En fin, esa es la primera parte sintetizada. Desde su infancia, Judith descubre su deseo por la literatura. Mi abuelo Rafael Calvo, que sí era escritor de los buenos, fue la primera entrevista que yo hice. Me atreví porque era mi abuelo. Él me puso un papel de las preguntas que yo le tenía que hacer. Entonces yo se las hice, él me las contestó y me las publicaron en el periódico La Voz Liberal, que acababan de fundar mi papá y el doctor Romero Aguirre. Y entonces ahí comenzó Judith Porto, como era tan jovencita, tenía 15 años. Eso fue como un pum en la sociedad de aquí. Entonces todos los escritores me hicieron entrevistas, me impulsaron, es la verdad. Si no hubiera tenido el apoyo de los escritores y de mi casa, mi papá, mi mamá y mi abuelo, mis otros abuelos habían muerto, no hubiera yo escrito ni una letra. Ella es maravillosa. Acá pasaba sus horas escribiendo, gestando todo aquello que quería ella para la cultura de esta ciudad. La primera publicación de un cuento escrito por ella, estando todavía en el colegio, sorprendió una mañana a todos los cartageneros.
El Diario de la Costa amanece con el título Tristezas de la calle, firmado por Judith Porto Calvo. Este primer relato muestra desde entonces su preocupación por los más desvalidos y desprotegidos de la sociedad. Su obra literaria es tan extensa como su vida misma. Cuentos, relatos, poemas, canciones y su gran pasión, el teatro, han sido plasmados en más de 50 publicaciones. A mí no se me olvida nunca, con esta máquina de escribir, aquí en su oficina, que esto era como un santuario, ¿no? Aquí podíamos entrar pidiendo audiencia. Y ella, inclinada aquí sobre su escritorio, donde todavía se conservan sus manuscritos, sus cosas. Ojalá la podamos tener aquí hoy, para que ella nos cuente un poco más de esta historia. Y es que Judith tenía de dónde heredar tantos dones artísticos. Aparte de historiadores, de escritores, me viene de mi abuelo, de Rafael Calvo, y de mi papá. Mi papá escribía, pero en esos tiempos les daba pena. Pero él era quien me corregía todo lo que yo escribía. Yo escribía tal cosa y se la mandaba a la clínica y él veía si estaba bien o mal. Si estaba mal no salía en ninguna parte y si estaba bien sí le daba el visto bueno. La música, otra de sus grandes pasiones, llega a sus 8 años. Bueno, de ambas familias, porque mi abuelo tocaba guitarra y ellos cantaban. Y mis bisabuelos también tocaban piano y tocaban violín. Por eso a Evelia y a mí nos pusieron a mí violín y a Evelia piano. Por cierto que pasábamos mal rato porque no estudiábamos. Entonces cuando llegaba el profesor dábamos la lección ahí a la tropicones. Y eso a mi mamá le daba una rabia grandísima. Le debemos la música a mi mamá, siendo que mi papá era músico. Pero ella era la que tenía ese tesón y esa fuerza de que diariamente teníamos que estudiar 1 hora de violín y 1 hora de piano de Evelia. Y eso nos daba rabia. Pero lo hacíamos porque ella era fuerte. Ella también es músico. Mejor dicho, una mujer dotada de tantos talentos que a veces yo pienso que ella como que nació en el lugar equivocado, en la época equivocada. Muchas veces no fue entendida, fue muchas veces criticada, porque su pensamiento de avanzada y su proyección sobre el futuro que tenía que tener la juventud cartagenera era impresionante. Fue la primera mujer dramaturgo, que en las obras de teatro trató temas como la educación, las drogas, la marihuana. Hablaba con mucho humor, con mucho divertimento, de algunas ridiculeces que la sociedad cartagenera conserva desde la época de la Inquisición. Y ella se ha burlado de todo eso. Mi tío Benjamín era con otro papá mío. Con él me fui para Nueva York, con él estudié allá inglés. Lo adoré. Nos fuimos en el Santa X, no me acuerdo ahora mismo. ¿Cómo? Santa Rosa, que uno primero iba a Venezuela y de ahí saltaba allá. ¿En buque? En buque. Sí, porque esta cantidad de aviones no las había. Y entonces mi tío Benjamín, que nunca puso un pie en un avión, le tenía miedo. Entonces él se iba y yo me fui con ellos. Él dijo, yo me llevo a Judía que estudie inglés allá.